Xóchitl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Xóchitl, pues preguntando después de lo que pasó de este Consejo Nacional de Morena del pasado domingo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo va todo? Se han planteado una serie de objeciones. Hablamos con John Ackerman, que nos dijo que las votaciones finales de ese consejo no tenían validez. De todo hay ahora. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el saldo de ese consejo, Xochitl? Lo más relevante es que me parece que después de haber hecho distintas convocatorias durante un año, no hemos alcanzado el quórum y en esta sesión de consejo en donde se dice sí haber alcanzado el quórum, pudimos haber abordado muchísimos temas que formalmente registraron las consejeras y los consejeros y que no fueron incluidos en el orden del día. Esto es muy importante porque, si recuerdas, la sesión anterior, la presidenta del consejo dijo que no se podían abordar ciertos temas porque no habían sido circulados los documentos adjuntos con 7 días de antelación, como lo marca el artículo respectivo en el estatuto. Sin embargo, los consejeros, las consejeras enviaron con tiempo la solicitud de inclusión al orden del día sobre reformas al reglamento de afiliación, sobre la reglamentación del sexto bis, sobre un tema del análisis del artículo 38, normas de la revocación del mandato al interior del partido, entre otros temas, y no fueron incluidos en el orden del día. Sin embargo, al iniciar la sesión, se establece el quórum y se añade un punto en el orden del día para definir si un consejero nacional puede o no puede transmitir la sesión del consejo vía Facebook. En ningún lado está explícitamente prohibido, pero aparte no tenemos definida la calidad de la reunión, es decir, una sesión de Comité Ejecutivo Nacional es privada o pública, el Consejo Nacional es privado o público. Eso no viene en ningún lineamiento, en ninguna parte del estatuto, y se pone a votación del Consejo y se expulsa a algunos consejeros por este acto que me parece un poco, digamos que fuera de lugar, porque el movimiento de Morena siempre ha pugnado por la transparencia, por la rendición de cuentas, por buscar siempre la información y cerrar el Consejo Nacional solo a los consejeros cuando son asuntos de interés público lo que se está discutiendo ahí, pues me parece un poco fuera de nuestra declaración de principios incluso. Expulsaron a estos consejeros del chat en sí, no del partido. No, de la sesión del Zoom. De la sesión. Expulsaron de la sesión del Zoom, ya no les permitieron el ingreso y pero más allá de esa anécdota, me parece que en vez de fomentar la discusión de los temas importantes para el partido, como venía en la convocatoria del 3 de octubre un análisis electoral sobre el 2021, en esta ocasión ya no se retoma en este orden del día y tampoco se incluyen los demás elementos. Se aduce a un tema legal que si no nos iban a impugnar el Consejo si cambiábamos el orden del día, pero al final se terminó cambiando por un tema que la presidencia puso a consideración sobre transmitir o no la sesión del Consejo por Facebook. Entonces, pero en medio de todo esto, ayer se produce una fotografía, una visita de Mario Delgado a Palacio Nacional y según el tuit que puso el propio Mario Delgado, dijo, es muy motivante constatar su satisfacción, es decir, la satisfacción del presidente de la República, sí, con los resultados y el rumbo de nuestro movimiento. Pues como que hay ahí un mensaje político de que hay pues ese beneplácito o satisfacción con lo que se ha estado haciendo hasta ahora, Xochitl. Sí, yo creo que la discusión de la primera parte del Consejo, posterior a esta situación del Facebook, fue sobre un tema que pues nada más por forma lo discutimos, porque en realidad no nos vamos a oponer nunca a la defensa de la reforma energética.
vamos siempre a apoyar el tema de la electricidad que se está viviendo en el país, que la Comisión Federal de Electricidad produzca el 54% de la energía eléctrica para tener soberanía energética y poder tener control sobre los costos y los precios para el mercado, que las familias tengan un precio más accesible y que la industria y el comercio pues pague lo justo por aprovechar ese servicio y ese bien de la nación. Y vamos a apoyar con movilizaciones el 1 de diciembre, vamos a hacer jornadas informativas, vamos a estar apoyando esta reforma, y también pues sobre el refrendo de la consulta popular respecto a la revocación del mandato. Nosotros vamos a refrendar el mandato de nuestro compañero presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No hay discusión, pero al parecer las críticas que hubo ahí contra Mario Delgado, no la exigencia, pero el planteamiento de que renunciara si no entendía lo que en el país se decía de Morena, que ese fue el planteamiento de Paco Ignacio Taibo, pues pareciera que políticamente se está impulsando que esas críticas se abatan, se atenúen para no empañar otro tipo de cosas. ¿Crees que fue un espaldarazo del presidente de la República a Mario Delgado? Yo creo que más bien tiene que ver con retomar el espíritu del movimiento, que es totalmente en respaldo al gobierno que impulsamos en 2018 y que seguimos apoyando, porque no ha habido un fallo en ningún momento de nuestro compañero presidente. Por supuesto que lo vamos a refrendar. Y también decir que la ocasión anterior me decías, bueno, pero si Alejandro Peña pues fue enviado del presidente de la República porque pues regresó a Gabriel al Senado y a Alejandro lo mandó a hacer una comisión, pues esto supongo que ya quedó claro que no fue así, ¿no? Porque se le encomienda otra actividad, regresa el compañero Alejandro Peña a sus facultades legislativas, a su responsabilidad con el electorado que nos dio la confianza. Pero eso no es un manoseo de la vida interna de Morena, Xochitl Zagal, el hacer que se envíe a un senador suplente a ocupar un cargo en Morena y se regrese al coordinador de programas federales, Gabriel García, al Senado, y luego se nombre a ese mismo senador para que se vaya de delegado a una entidad, a una zona donde va a haber elecciones próximamente, y se mueva de nuevo al personaje que estaba en Morena, supuestamente para asuntos muy especiales, se le regresa al Senado. ¿No es un manoseo? Es que tú la vez anterior me decías, es que es un enviado del licenciado Andrés Manuel, y yo retomo esta experiencia para decir, bueno, una reunión de trabajos con el presidente sobre el avance que se tiene en el movimiento, el respaldo popular que se tiene que concretar en las urnas y en las movilizaciones en las plazas públicas, pues creo que está muy bien y tiene una evaluación muy buena el presidente de lo que la población mexicana respalda respecto al proyecto. Sin embargo, el tema del partido, pues no, en el mensaje público no se retoma el tema de estamos muy contentos con las candidaturas que se dieron, o los procesos fueron muy transparentes y fuimos reconocidos por ello. ¿Eso dices? Eso se discutió en el Consejo, o sea, una parte de la crítica en el Consejo y en el análisis que se da en Morena permanentemente, pues es el mecanismo democrático por el cual definimos nuestras candidaturas, por el cual tomamos decisiones al interior del partido, que fue totalmente cancelado en este ejercicio 2021, porque una, la pandemia, pero otra, pues falta de voluntad. Incluso hubo acusaciones de que los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones terminaron siendo representantes populares porque se autodictaminaron una candidatura o a su familia más cercana. ¿Cómo en qué caso? ¿El de Puebla? En varios casos, no solamente ¿cuáles? uno. Hay 5 integrantes en la comisión y hubo varios que fueron candidatos y que resultaron electos o que colocaron a gente muy cercana. Esas fueron señalamientos. ¿Pero como quiénes, Xochitl? El caso de Puebla que lo mencionas, pero así otros. O sea, en el Consejo se dio la discusión, la verdad es que yo no tengo una... ¿El caso de Puebla se refiere a la presidenta municipal saliente? No. A integrantes de la comisión de elecciones. La presidenta municipal saliente no tiene que ver con la comisión de elecciones. Es hija de quien preside la de honestidad y justicia. De honestidad y justicia.
pero la Comisión de Honestidad y Justicia no es el órgano que califica los perfiles para ser candidatos, sino la Oye, Comisión. Xochitl, pero nos hablas de transparencia y no quieres transparentar cuáles son los casos concretos de quienes fueron candidatos de esa comisión de elecciones. Me parece que debo ser prudente, pero te lo digo, bueno, en el caso del compañero Carlos Evangelista, quien era parte de esta comisión, ahora es legislador en su entidad federativa, su esposa también es legisladora federal, en el caso de... el caso de la compañera, una compañera de Guerrero también participó en este mismo sentido. Creo que al final no compitió por un tema de registro en el INE, pero pues esas prácticas pues no coinciden y es una crítica. Yo no digo que no tengamos derecho a participar en el proceso electoral, sin embargo, pues la poca capacidad de toma de decisiones democrática, más estos señalamientos, pues dan de qué discutir al interior del partido. También hubo varias críticas sobre el tema del respeto a la institucionalidad que no se ha dado, es decir, cuando se va a un estado, se atiende con todo el mundo menos con los órganos electos para atender la dinámica del partido. Los representantes formales del partido han sido hechos a un lado porque no se les da un respeto, un respaldo y se recarga el trabajo partidario en representantes populares o en gente que tiene otra encomienda y es muy importante que la cumpla para el proyecto. Pero el partido tiene su propia estructura. Esos señalamientos fueron los que se vivieron. Sí, hubo una petición clara por parte del compañero Paco Ignacio Taibo respecto a que, pues, si no se comprendía la complejidad que se está viviendo, pues se podía renunciar, ¿no? Xochitl, pues muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a lo que sucedió en este Consejo Político Nacional. Solo cierro preguntándote o insistiendo, todo lo que ahí se señaló de crítica y de objeciones y de propuestas, pues políticamente a mí me parece, porque así ha funcionado el sistema político, que si el presidente de la República recibe en este contexto al presidente de su partido al que él pertenece, que es Morena, pues me parece que es un mensaje político de que ahí va a seguir Mario Delgado y que ni le muevan. Claro, porque tampoco el compañero presidente de la República es autoritario y va a definir un método distinto, pues el compañero es el presidente del partido, se le respeta en ese encargo y bueno, pues nada más quisiera yo agradecerte mucho el espacio y recordarle a todas y todos que estamos en un proceso de afiliación, de refrendo de los 3.072.000 afiliados que ya estábamos en el partido y de todas las nuevas afiliaciones que se quieran sumar a construir este cambio verdadero y a formar parte de la vida pública del país, acompañando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la transformación y que estamos a sus órdenes por redes sociales, ahí pueden contactarnos vía WhatsApp o en las redes sociales para decirles cómo se pueden afiliar y pues seguiremos visitando las entidades federativas. Mañana voy a Hidalgo a la 1:00 p.m. en el Salón Macros, nos vemos allá con compañeras y compañeros de Hidalgo para quien guste acompañarnos. Muy bien, Xochitl Zagal, muchas gracias y seguimos atentos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego.